nosotros a esa hora de la mañana tenemos nuestro invitado y lo primero que vamos a hacer es brindarle un cafecito. Kenia, le trae un cafecito, le apetece, ¿no? Sí, Claro que Cae sí. bien un café a esta hora de la bien. mañana, Así madrugando. Usted acostumbra a madrugar, ¿cierto? Bueno, hoy Tenga cuidado que está caliente. Hoy madrugó. te me ha invitado aquí a madrugar. Ramón Emilio Núñez es abogado, él fue director de la Escuela del Ministerio Público, pero me está recordando ahora que antes que eso nos conocimos cuando yo cubría el área judicial, estamos hablando aproximadamente año 2003, que trabajaba él en la Procuraduría General de la República, en una unidad técnica. Y en esa unidad técnica se trabajaba por reformar todo, por los cambios. Usted era un hombre que hablaba de cambios. De aquí que me surgió la idea. ¿Qué ha pasado? Han pasado casi 20 años. Parece que son nada, pero son casi 20 años. Sin embargo, seguimos como el primer día. Bueno, lo primero es agradecer la invitación porque no me toca ver el mundo a esta hora tan frecuentemente. Pero lo cierto es que en aquella ocasión yo recuerdo que repetíamos que era el inicio de un proceso de transformación normativa, organizacional y cultural. Todo tenía que ver con la reforma procesal penal, que era un instrumento de intervención en todo el ejercicio del poder punitivo. Fiscales, jueces, policías, todo el sistema de investigación criminal. Y había algunas frases que nosotros repetíamos, recuerdo al profesor Olivares, a Eduardo Jorge también. Una de ellas me ha pasado mucho por la mente en estos días, porque lo decía mucho mi profesor Olivares: el preso no es gente. Una de las reglas no escritas del sistema penal dominicano es el preso no es gente. Así como hay otra que dice para que haya proceso tiene que haber preso, hay esa de que el preso no es gente. Y esa deshumanización del preso es lo que estamos viendo con toda la violencia, ese poder desnudo que estamos viendo a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días con las actuaciones policiales. Y la verdad es que es muy doloroso, pero tampoco nos sorprende. Todo proceso de transformación implica un duelo de prácticas, dice un profesor Binder. O sea, las prácticas viejas entran en ese campo en conflicto con las nuevas. Y ese campo es dinámico. Tenemos que levantarnos todos los días queriendo vivir en una democracia. Tenemos que levantarnos todos los días queriendo limitar el poder para que el poder no sea arbitrario. Y en eso estamos hace algunos 200 años y ahí vamos. No esperemos tanto. Profesor, de tres actores fundamentales de todo esto que estamos hablando, Judicatura, Ministerio Público y Policía, da la impresión, me gustaría saber su parecer, que tanto la Judicatura como el Ministerio Público han avanzado mucho de cuando ustedes hablaban hace 20 años. Pero por lo visto la Policía Nacional se resiste a avanzar. Es una visión que tengo muy desde fuera, pero en términos de, ya que usted que conoce el tema por dentro, ¿cuán distante están Ministerio Público y Judicatura respecto a la policía? En su evolución, su desarrollo, su profesionalización. Sí, profesor, hay fases de evolución o de desarrollo en eso. Y obviamente la policía se ha quedado atrás. Ha habido esfuerzos desde siempre en ese sentido, pero lo que pasa los cambios en ese sistema con respecto a esos actores, contrario a lo que muchos indican a veces, son fundamentalmente decisiones políticas. Esa es una decisión política. Y en el caso de la policía, es la más fuerte de esas instituciones, tradicionalmente. El Poder Judicial, el Ministerio Público son nuevos. Hay quienes califican al Ministerio Público como un adolescente. El Poder Judicial era el servicio judicial, no era reconocida como una instancia paritaria de gobierno, como un poder del Estado. Y hoy en día en República Dominicana se puede afirmar que el Poder Judicial, con las críticas naturales o normales que pueda haber, es un poder del Estado. Y el Ministerio Público también se ha colocado como una institución reconocida, que se ha fortalecido.
La Policía Nacional, dicen los autores, todo Estado de Derecho contiene en sí mismo un Estado policial. Un Estado policial. Esa policía es la que hemos tenido siempre y ese es el gran reto para transformar, para cambiar. Y eso requiere decisiones políticas, eso requiere repensarla, repensar a ver cómo es que ingresan a la policía, cómo son remunerados, cuáles son los mecanismos de supervisión. Porque para mí es sorprendente que en el centro de la capital, mientras todos estamos conectados a la internet o creyendo que vivimos en una modernidad, en una ultramodernidad, en algo, en una sociedad web, o yo no sé cómo se llama ahora eso, resulta que están ocurriendo cosas que por la mente de muchos de nosotros parecerían que habían sido superadas. O que son de lugares muy lejanos y apartados. Exactamente, y eso ocurre. En el centro de la ciudad. Y entonces yo me pregunto, ¿es por falta de tecnología para supervisar? Porque a nosotros nos venden una pizza en 15 minutos o menos y nos la traen. Entonces yo me pregunto... Vivimos en la República Digital. Bueno, exacto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ocurren esas cosas? ¿Es solo porque tenemos operadores que están ahí y que se salen de las reglas? ¿O hay unos problemas más serios de tener un sistema, de una gestión? Yo creo que todo lo que es la gestión policial, yo creo que es aplicable perfectamente lo que pasó en la justicia y en el Ministerio Público y ver que la reforma policial es una reforma normativa, o sea, legal, pero también es organizacional y cultural. O sea, hay que cambiar la gestión policial. La gestión policial tiene que... ¿Cómo se comunica la policía? Posiblemente sea con los mismos documentos que uno veía hace 20 o 25 años, que un documento que dice telefonema o una... Estoy escribiendo en una mascota que en el caso de David tiene 2 tipos de letras. 2 tipos de letras. Sí, porque pusieron una en la noche cuando lo reciben y otra al otro día cuando ven el lío. Y después están las instituciones de control, porque no quiero cargarle todo a la policía. El propio Ministerio Público tiene alguna tarea de supervisar, porque si usted quiere ser el director de la investigación, entonces usted también tiene que cumplir un papel proactivo. Tengo entendido, por ejemplo, que en el caso, esto plantea un cambio de cultura dentro del Ministerio Público, porque en el ensanche Naco, ahí en el destacamento de Naco, hay un fiscal asignado. David estuvo ingresado como recluso, o como ellos quisieran, porque ni siquiera a la familia dijeron su condición no es la de detenido. Y oye, qué bien que no fuera la de detenido. Sin ser detenido, todo lo que le hicieron. Y él entra en un momento en que el fiscal ya no está y se lo llevan antes de que el fiscal llegue. Bueno. Eso está pasando en muchos cuarteles que están teniendo centros de reclusión. Por ejemplo, usted entra a ver, el otro día yo daba el porcentaje de reclusos, de personas que están bajo custodia policial sin que intervenga el Ministerio Público y un juez en todo el país. Y Güey le lleva la delantera. Y esos son centros de negocio. ¿Usted ve el centro de deportación? Esos son centros de negocio donde la gente negocia así. Dame mi preso, toma tu preso, y se hace en horarios en que no hay fiscales. Eso está ocurriendo, y aquí bueno, no fue acá, en mi programa entrevisté a Rodríguez Restituyo, yo tengo la lista de ese momento de cómo están los presos en los destacamentos que no pasan por un sedazo del Ministerio Público. De ahí la importancia que usted dice de los órganos de control. Pero vamos a pasar un momentito, tenemos a nuestro compañero Germán Marte, usted lo conoce, él está en la redacción del periódico El Día. Germán, pasamos contigo. Sí, gracias, Edith. Profesor Núñez, tengo una inquietud. Usted señala una serie de factores, la voluntad política y demás, pero ¿se puede transformar, se puede tener otra policía con esa policía que tenemos? ¿Admite esa policía que tenemos hoy día una transformación, una reforma? Esa es una de las preguntas que es recurrente, pero yo sí pienso que tenemos que jugar con los actores que tenemos. Esos procesos de transformación, si avanzan, serán una muestra de que estamos pasando más allá del mercadeo, más allá de los anuncios. Son los policías que tenemos y los que tendremos. Todo el perfil, por ejemplo, de la judicatura o todo el perfil del Ministerio Público ha cambiado.
pero eso ha sido un proceso que no se da de la noche a la mañana. Lo otro sería un sueño. Un policía no se compra en un supermercado. Aparece por ahí gente en todo el mundo que te sale a venderlo. Eso es parte del problema de todo el negocio que hay de la transformación en temas de seguridad. Porque siempre hay expertos que te dicen que se va a cambiar la policía y que este es el plan. Y a veces el plan se limita a un tema de comunicación y en otras ocasiones a buenas intenciones. Pero lo cierto es que la policía es la policía dominicana. Entonces lo que hay que fijarse son metas razonables, pero sobre todo hay que trabajar en la voluntad política, que yo creo que la ha manifestado el presidente, pero también tiene que estar claro el papel del ministro de Interior, que de alguna manera ha tenido una participación activa. Fíjense que es interesante lo poderosa que es la policía en términos prácticos, fácticos, que la gente se sorprende de que el ministro de Interior acuda ante el Congreso, ante los diputados, y que no lo haga el jefe de la policía, porque la gente siente que el jefe es el jefe de la policía. El director de la policía es el jefe de la policía. El director responde al ministro, pero eso es conforme a las normas. Eso hay que transformarlo. Entonces, si el director tiene un papel tan importante, ese director tiene que dar muestra inequívoca de su compromiso con esa transformación. Que tenemos una preocupación en ese sentido. Primero, bueno, el actual director, la formación y las ideas que él tiene, que tendría que demostrar en la práctica y en las palabras que es un hombre que está abierto a un cambio real. Eso es verdad. O sea, si uno mira, lo mira hacia el pasado. Y luego, las declaraciones, por ejemplo, del inspector de la policía, que en medio de una investigación que está realizando el Ministerio Público, él dice, miren señores, esa gente nadie le dio golpes. Yo no sé con qué cara, tendría con una funda negra con 2 hoyitos para poder, 3 hoyitos para ver y respirar, que puede salir, porque cómo pueden decir sencillamente la policía adelantarse, y lo está diciendo un funcionario relevante, que ahí no se dio golpe cuando tenemos a David magullado a golpes, que no cabe ninguna duda. Entonces, ¿cómo entender esa acción? De hecho, la Policía Nacional comienza diciendo, bueno, lo que pasa es que fue que él se dio el mismo. No solamente que pasen. La primera declaración que dieron, horrible. Exacto. No es solo el hecho de que pasen el tipo de exceso, sino que pareciese que el cuerpo policial arropa las malas prácticas y asume el discurso inmediato de cualquier estupidez que le digan como justificación a alguno de sus agentes. Sí, eso fue una reacción automática. Sí. Y eso es una confesión de que eso lo hemos hecho muchas veces en el pasado. Correcto. Y ha funcionado. Sí, y alguna gente se lo ha creído. Una pregunta que lo hacía Edith antes de pasar a la entrevista. Hay la figura del coautor o cómplice, y eso ha aparecido en lo que el Ministerio Público va a asumir con el caso de los policías respecto al caso de David de los Santos. ¿Qué significa, cuál diferencia hay, qué implicación tiene el que sean considerados cómplices o coautores? ¿Cómo no? Bueno, aquí hay, en términos generales, siempre hay una diferencia en el grado de responsabilidad y de punibilidad entre lo que es un autor y lo que es un cómplice. En la realización de una actividad delictiva puede intervenir alguien como autor y otros que tienen una función instrumental, por ejemplo, el que proporciona un arma, pero no está en la escena, puede ser un cómplice, el que da instrucciones y planifica. En el caso dominicano, en otros países existe la figura del instigador, lo que se llama el autor intelectual. En la República Dominicana tenemos solamente una figura de autor y cómplice. Bueno, siempre hay esa posibilidad y por supuesto el autor es el responsable, el que tiene la mayor responsabilidad. Ahora, cuando se habla de coautores, porque en un hecho no siempre interviene exclusivamente una persona. Coautores es cuando más de una persona intervienen en la realización de la conducta punible. Y, por ejemplo, si una persona, mientras uno lo está sosteniendo, lo está agarrando, el otro lo está apuñaleando, ahí han actuado conjuntamente.
y se entiende que ambos son responsables. O sea, se extiende a ambos esa responsabilidad Ambos son en calidad de autores. autores. Ahora, en este caso particularmente, cuando se dan actos como este, que son actos de tortura o barbarie, es importante destacar que en República Dominicana hay una ley muy conocida, la ley 24-97, conocida más por el tema de la violencia doméstica, interfamiliar, de género, pero esa ley modificó el Código Penal y una de las aportaciones de esa ley fue precisamente la tipificación de los actos de tortura o barbarie, precisamente como medio intimidatorio, en investigación o como prevención. Y una de las circunstancias en las cuales la pena, que son muy severas en esa ley, la pena es de 30 años, es cuando se comete por varios autores, o sea, por coautores, dice esa ley. Okay. Aparte de que también hay otras circunstancias que yo creo que se dan en este caso, que agravan la situación de tortura o barbarie que se da en este caso. Entonces, bueno, queda acreditado decir que hay un video donde se ve a un preso lesionando, lastimando, torturando a David, y ese video fue grabado sin ninguna duda por un agente de la policía, o sea que él es parte, de hecho se burla. Entonces estamos hablando de que, porque en un primer momento se quería decir que ellos estaban como fuera y que ellos llegaron y lo encontraron, o sea fue sorpresa, operación sorpresa, pero no, estuvieron ahí, por eso lo de coautores. Quisiera preguntarle, evidentemente este tema da mucho de sí, pero nos gustaría pasar a un segundo tema, que de hecho se lo trataba al momento de la invitación a esta entrevista. Nosotros tenemos el dispositivo de la sentencia, porque la sentencia plena va a ser leída el día 17 de este mes, que trata sobre lo que ocurrió en una barbería de Villa Vázquez, Montecristi. Yo quiero pedirle a nuestra productora poner el texto donde el Ministerio Público retira los cargos. El procurador de la Corte, que fue el que estuvo presente ahí, dice que procede a retirar los cargos de asociación de malhechores, prevaricación y manejo ilícito de sustancias controladas de los imputados, dan los nombres de los policías, dice, lo cual equivale al retiro de la acusación respecto de estas personas. Y solo sostenía la acusación por armas, posesión de armas contra la fiscal. Eso fue un caso conocido, usted lo conoce también. Es una situación que llenó de sorpresa a todo el mundo porque, y si lo vemos en términos de litigación dentro de la audiencia, miramos el acta y sorprende porque el fiscal no inicia retirando los cargos, que sería lo superior. Inicia con acciones secundarias que parecía que iban firme. El Ministerio Público ha decidido someter a ese procurador de corte a una investigación. Evidentemente no está conforme con lo que allí pasó, pero ya tenemos una sentencia que va a ser leída. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público para revertir eso que pasó ahí? Porque fue uno de los suyos que fue y dijo, yo retiro todos los cargos, aquí no pasó nada. Bueno, hay una dimensión procesal, o sea, dentro del proceso penal y otro que tiene que ver con el ámbito de qué hace el Ministerio Público con uno de sus miembros cuando tiene un comportamiento que puede apartarse o que tiene una apariencia de que se aparta de las reglas que gobiernan el comportamiento de los miembros de esa institución. En la dimensión procesal, en un proceso acusatorio como el que tenemos nosotros, a un mitigado, resulta que hay una separación de funciones y la función de acusar está entregada al Ministerio Público y al acusador privado, que puede ser la víctima del caso. Yo un poco traté de indagar y sé que hubo víctimas, pero que no se mantuvieron en el caso. De modo que en ese momento en que eso ocurrió, el único que acusaba era el Ministerio Público. Esa separación de funciones implica que si nadie acusa, el juez no puede juzgar, el juez no puede actuar de oficio. Eso emula algo del Evangelio por ahí. Si nadie te acusa, yo no te puedo acusar. Sí, pero es una cosa que está en discusión porque vi a los dueños de la barbería, al parecer tuvieron problemas con su representante legal, entonces ellos no estuvieron en la audiencia, hay que decirlo, figuran como testigos y no estaban,
algo a determinar, pero sí quiero decir que es un punto ambivalente. Pero lo cierto es que colocándonos un poco Sí. en el juez Ahí lo que la está es el juez, Ministerio Público. lo que encontró fue un acusador que le dijo yo retiro, y hay una regla clarísima. Cuando los abogados la ponemos en latín, eso es porque son reglas muy Sagradas. nullum judicium sine accusationes. Ya. O sea, no hay juicio sin acusación. Exacto. Eso duele mucho. Y puede aparecer por ahí algunas decisiones extremas que se apartan de eso, pero esa es la regla. Yo sería yo no quiero brindar esa esperanza, que ese es otro problema. El derecho penal es un terreno muy fértil para generarle a la gente esperanza de transformaciones que no son reales. Aquí hay un problema. Ese caso, que yo no lo conozco en términos de por qué el fiscal llegó a esa decisión, resulta que en ese caso un fiscal retiró la acusación. Yo, como respeto al Poder Judicial, tengo que darle el beneficio de la duda al juez o a la jueza en el sentido de que actuó conforme a los principios y reglas que gobiernan un proceso penal. Luego viene el tema de que, bueno, ese fiscal actuó apartándose de lo que eran las expectativas de la institución y no dio una motivación adecuada. Ahí se activa, y supongo que ya se ha activado, Hay una investigación. el control interno a través de la inspectoría del Ministerio Público. Y la inspectoría del Ministerio Público estará haciendo la investigación y puede someter al control disciplinario a ese fiscal. Básicamente esa es la situación así, muy superficialmente y tratando de respetar el debido proceso. Pero solo la pregunta, ok, tenemos esto, hay una investigación, pero como se va a leer una sentencia, ¿podría el Ministerio Público apelar la decisión de su propio fiscal? No, porque usted no puede apelar a aquello que ¿No se puede revertir ya? ¿Usted considera que no? La regla es que no se puede apelar lo que ha favorecido, lo que te ha concedido la razón. Eso queda así. Porque he estado conversando y le he preguntado a los fiscales, están buscándole un bajadero a esto, pero evidentemente tenemos un problema, tenemos policías captados tirando droga, tenemos una víctima que dice, mira, yo tuve problemas, pero oye, ¿qué pasó? Y entonces un Ministerio Público sorprendido. Ya esto, el Ministerio Público no podría revertir, por ejemplo, que con alguna investigación y sustentar ante los jueces. Eso sería un invento, y los inventos nos están dados a los defensores en materia penal. No al Ministerio Público. No, porque hay un problema ético que tiene el Estado. Claro, es lo que se llama la superioridad ética del Estado. Wow. Y si un actor particular apela, ya bueno, no ahí está la víctima. La víctima podría puede apelar. Pero la víctima, ¿qué pasa? Que agotó. Incluso el código le permite a la víctima recurrir, aunque no haya sido parte en el proceso. Pero como ha sido interpretado hasta ahora, es que cuando esa víctima ha participado y se ha, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, desmontado del proceso, no puede luego intervenir, porque ya agotó yo creo que este es el caso. Correcto. No Sí. sé si No, ellos intervendría una sentencia. Figuraban como testigos. Pero mire, este fue el fiscal Antonio de Jesús Báez Tapia, procurador general de corte. Debo decir que estaba en primera instancia un procurador de corte, porque todos los fiscales de Montecristi no quisieron estar. Y supongo que también porque era una procuradora. ¿Ella era fiscal? Ella era fiscal y eso lo juzgaba, se estaba jugando ante la corte. No, se estaba juzgando en primera porque instancia. ya ella había dejado de ser fiscal. Ella no era fiscal, no tenía por qué estar un procurador ok. de corte, pero los otros que habían sido compañeros. Un tema de eso, bueno, eso hay que respetar. esos Sí, niveles entonces no encontraron, pero debieron mandar, me dicen a mí, alguien de primera instancia, eso es así. Pero es fiscal, aunque perfectamente fuera de otra provincia. posible. Los procuradores de corte pueden asumir directamente, eso igual que un procurador adjunto, en los casos en los cuales se disponga, hay una posibilidad de avocación de un caso, o sea, de tomar ese caso, pero eso es por una decisión motivada y obviamente en coordinación con el procurador titular o con la Dirección General de Persecución. Aquí puede entrar un tema de cuáles eran las instrucciones que tenía este fiscal, este procurador. Si se apartó de esas instrucciones, eso solo implicaría también la activación del control disciplinario. Ya luego, si ahí intervino otro tipo de conducta que la investigación revele, bueno, ya ese es otro tema. Entonces, lo que es muy desalentador lo que usted me acaba de decir. No hacer cualquier cosa me daño del día. O sea, que la decisión de ese fiscal, oigan eso, entonces los medios de comunicación, atención medios de comunicación, pone, los jueces descargan, no hubo descargo, los jueces no se refirieron a los policías.
ni siquiera en el dispositivo. Ahora viene la sentencia, vamos a ver qué dice. Dicen que lo de las armas, que era lo que el fiscal sabía, que no había nada para la señora, eso no, le es culpa del único delito que él mantuvo. Pero aquí no es que hubo un descargo, aquí es que el fiscal reculó y entonces ahora parece que todo lo hicieron juntos y usted dice que no hay salida. Vamos a ver qué decide la Procuraduría. Cuando los fiscales hacen eso, el juez tiene que pronunciarse precisamente declarando la absolución o descargo. Claro. Miren de la alta gracia, señores, vamos a ir a la pausa, tenemos algo, mire, muchísimas gracias. Tenemos que hablar más con usted. Sí, vamos a hablar con usted. Un día vamos a coger los titulares y las cosas para que digamos qué es lo que pasó y cómo que se cuenta. Vamos a la pausa y regresamos. Profesor, muchas gracias.